Bueno, Osvaldo Muñoz, son 28 años de El Venezolano Newspaper, Así es, se un dice, maracucho, un maracucho que en algún momento, primero que nada, salió de Venezuela y luego en Estados Unidos dijo, "Ah, bueno, ¿ahora qué hago? Vamos a hacer lo que más o menos yo sé hacer", dijo Osvaldo en ese momento. bueno, sí, cuando yo salí, Miguel, primero muchas gracias por permitirme compartir contigo en las noticias USA esta experiencia de 28 años. En primer lugar, cuando yo llegué a Miami, finales del 91, hice un programa de radio que duró mucho tiempo y se llamaba Venezuela en Positivo. Lo transmitía de domingo a viernes, el único día que no lo hacía era el sábado. Y bueno, eso me fue vinculando a la pequeña comunidad venezolana que residía en Miami en aquel entonces, que era muy pequeña, apenas unos 2.000 venezolanos. Y de allí en adelante, pues se comenzó a manejar la idea de tener un periódico. Éramos muy activos con la Cámara de Comercio que existía en ese momento. Y así se maduró la idea para que naciera un 24 de agosto, el mismo día que llegaba el huracán Andrew a Miami. Así que cambiamos la radio por el periódico y ese sueño que se inició como, como un sueño, como una idea, como una inquietud, se ha perdurado en el tiempo, ha durado 28 años y ha echado sus raíces en otros sectores, en otras áreas. Osvaldo, exacto. Fíjate, yo quiero más que de repente comentar en este momento lo que es parte de esa idea de cómo fue el proceso del venezolano newspaper en este caso. Que bueno, además tengo que decirlo yo poquito, pero soy parte de esos Así 28 es, años. así es, En el momento, bueno, tengo que darte las gracias por permitirme ser parte de esos 28 años del proyecto El Venezolano así es, Newspaper, Miguel. una gran experiencia en este país, por supuesto. Osvaldo Muñoz es una de las personas que me tendió la mano cuando yo era un recién llegado a este país y Osvaldo siempre ha estado allí con nosotros, los venezolanos, para tendernos la mano y eso se agradece. Yo siempre lo digo donde quiera que sea y con quien quiera que hable, yo lo voy a reconocer, al igual que se lo reconozco a Osvaldo Muñoz y se lo reconozco, por supuesto, también al general Marco Ferreira, una persona que también conocí Así es. recién llegado a este país. Pero yo quiero que podamos compartir en este momento sobre Osvaldo Muñoz, el coñito maracucho que estaba allá. ¿Qué hacía Osvaldo Muñoz en Maracaibo, allá en el Zulia, Bueno, antes del año 91? yo tuve muchos años, muchísimos años vinculado a la docencia, ¿no? Tanto secundaria como universitaria. Tuve 23 años vinculado a la docencia. Tengo por profesión biólogo, o sea, una área de la biología, que es la botánica. Trabajé en la Universidad Nacional Abierta, yo fui fundador del capítulo zuliano de la Universidad Nacional Abierta, trabajé en educación media y trabajé también en la Universidad del Zulia. De tal manera que mi formación académica está orientada hacia la docencia. Sin embargo, siempre estuve vinculado a la actividad deportiva. Yo fui el presidente por 12 años más joven que tuvo la Asociación de Uh Béisbol del -huh. Estado Zulia. Y tú sabes, para un llanero, el coleo es quizás el deporte más importante. Para el Sí, Zulia, para un zuliano, el béisbol. Y llegué muy joven, llegué bastante joven a la presidencia de la Asociación de Béisbol. Después fui presidente de la Corporación Criollitos de Venezuela. Después fui vicepresidente de la Federación de Béisbol y encabecé muchas delegaciones venezolanas en eventos internacionales. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, yo fui el jefe de la delegación nuestra y estuve muy vinculado pues, al acontecer deportivo y escribía en el periódico más importante de Maracaibo, que se llama Panorama. uh Escribía -huh. en la sección de deporte y mantenía un programa de radio en la sección de deporte. Tuve un paso muy fugaz de apenas 11 meses por el hipódromo como director de relaciones públicas y en eso más o menos pues se transcurrió esos 38 años, porque yo llegué a este pueblo de 39 años, perdón, en el año 91, y ya cumpliendo 68 años dentro de 2 meses. Uh -huh. Este, en eso, pues en ese avatar, tuve un programa de radio deportivo como productor y a veces comentaba, pero realmente como productor, que fue muy exitoso. Tuve los derechos de transmisión de sus peleas por campeonato mundial de un gran amigo, Antonio Esparragosa, que quizás la gente no lo recuerda, o los muy jóvenes, pero fue un gran campeón, hizo 5 defensas del campeonato. Yo tenía los derechos exclusivos de su transmisión. Eso me permitió también viajar mucho, etcétera, etcétera. Y cubríamos para Venezuela y fundamentalmente para el Zulia todo lo que eran los sprint trainers,
los juegos de la NBA, veníamos a transmitir, y cualquier pelea pues importante también nosotros transmitíamos para el Zulia y para Venezuela en otros casos. De tal manera que combinaba la actividad deportiva con la actividad académica, con la actividad empresarial. Y en un momento yo fui dueño absoluto del Maracaibo Fútbol Club, que lo vendí antes de venirme para acá. También fui socio mínimo de Gaiteros del Zulia, el equipo de básquet, pero fui su gerente general por muchos años. Y entre los logros que podemos decir de mi gestión como gerente, porque mi cuñado también era accionista o es accionista, bajo mi gerencia nos trajimos a Iván Olivares para el Zulia, que fue una tuvimos a Felici Parisi, en fin, tuvimos toda una constelación de estrellas en el equipo y posteriormente a ese hecho jugamos papel fundamental dos periodistas, Rubén Mijares por el lado de Caribe de Oriente y Osvaldo Muñoz por el lado de Petroleros de Cabima. Ambos, y lo digo sin petulancia y sin modestia, conseguimos después de 26 años que el béisbol lograra una expansión. Habían 6 equipos, no había expansión desde hacía 26 años, y Rubén con la gente de Caribe de Oriente y Osvaldo y nosotros con la gente de Cabima, logramos esa expansión del béisbol profesional venezolano. Fui el primer gerente de Petroleros de Cabima y después de eso me vine para Miami. Más o menos estamos hablando del año 91, en el año sí, donde todavía no había ocurrido no, la tragedia en Venezuela. Vivíamos muy bien, mi señora trabajaba en el Poder Judicial como abogada, yo me había independizado por completo de la actividad académica y tenía unas oficinas de promociones que se llamaba Promociones MZ, Muñoz Zabaleta, que era mi socio en todo este acontecer. Y teníamos una oficina, hacíamos pues transmisiones, cubríamos eventos, éramos una referencia, ¿verdad? En Maracaibo, en el Zulia, importante desde el punto de vista comunicacional. ¿Y por qué deciden pues la familia emigrar a Miami en este caso? Yo estaba de vuelta en el aeropuerto de Miami, como toda familia clase media venezolana que venía a pasar el fin de año en Disney, los muchachos, y cuando estaba de vuelta en enero 4, enero 5, un vuelo de Viasa hacia Maracaibo, el vuelo para variar se atrasó y me tocó compartir con un amigo que nos conseguimos ahí en el aeropuerto llamado Edgardo Manrique. Edgardo era en ese momento vicepresidente de la Cámara de Comercio Venezolana Americana de Miami, vivía en Miami, había estudiado aquí. Y iba a San Cristóbal y anteriormente los bochitos, para llamarlo con cariño, para ir a San Cristóbal les era más fácil coger un avión hasta Maracaibo y de ahí se iban para San Antonio vía aérea o para San Cristóbal vía terrestre. Bueno, y estuvimos conversando y él me prendió el gusanito. Ese gusanito duró un año engendrándose, hasta finales del 91, cuando yo decido, pues, con la solidaridad de mi esposa, quien tenía una brillante carrera judicial, y agradezco mucho, pues, haber sacrificado su vida profesional. Y nos vinimos, me vine yo solo. Comencé con un programa de radio que se llamaba Venezuela en Positivo, que se transmitía de domingos a viernes. Y allí nace la inquietud del periódico con Edgardo, que estaba muy activo aquí en las cámaras. Y ese programa, Miguel, me permitió vincularme mucho a la pequeña comunidad venezolana que había. Éramos 2.000 venezolanos. Entonces, para vernos un venezolano teníamos que esperar el fin de semana. Y era todo un acontecimiento el poder vernos, ¿me entiendes? Ahí nace la inquietud. Era Magda Ruiz Pineda, cónsul de Venezuela aquí. Y voy a hablar con ella y le planteo la idea. Y le pareció extraordinaria, solo me hizo una observación, que en vez de ponerle el venezolano, que le pusiera el bolivariano. Entonces, yo lo pensé, yo vivía aquí en un hotel, yo lo pensé y el lunes llegué y le dije, mire, cónsul, yo le agradezco mucho por lo que usted me está orientando. Por el apoyo, exacto, sí, la orientación. Por el apoyo y por la orientación, pero la corazonada me dice, acabo de hablar con la chinita, y la chinita me dice que lo ponga el venezolano. Y así fue, se quedó el venezolano. Osvaldo, año 91, fue ese esfuerzo, creaste el periódico en ese momento con una pequeña comunidad de venezolanos que estaban allí. Pero quienes
seguimos la historia del venezolano, quienes hemos logrado leer. En algún momento también me tocó escribir parte de lo que fue esas reseñas que se hacen para enviarlas a los periódicos. Eh, no fue fácil sacar adelante el venezolano newspaper, y tú mismo lo has dicho. Fueron recibos de luz que no se pagaron, fueron zapatos sin suela, fueron días sin comer, por decirlo de alguna manera. O sea, es el esfuerzo de un hogar que a lo mejor estaba incompleto, pero por sacar ese sueño adelante, que hoy tiene un éxito luego de 28 años. Así es. En algún momento tú dijiste, no, yo no puedo con esto, ya no lo voy a hacer, fracasamos, le dijiste a tu esposa, mira, nada, no podemos, vámonos, nos regresamos a Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, tanto como tomar esa determinación, no, pero sí hubo momentos de flaqueza, ¿no? Porque hay dos etapas. La etapa Ujú, cuando hago el programa de radio que se me acabaron se me acabaron la suela de los zapatos, es que yo ujú. caminaba todos los días todo Miami buscando publicidad, buscando publicidad. No tenía el periódico, solamente el programa de radio y se me acababan las suelas porque de verdad que caminaba y me permitió conocer a Miami de arriba abajo, ¿no? Pero cuando comienza el periódico, en el año 94, para ser exacto, bueno, se unió Carlos García. Gracias, Carlito. Carlos es el presidente y dueño del Venezolano de Costa Rica, Ujú, la segunda, nuestra franquicia. En el año 94 o 95, en enero, nunca se me olvida porque es el día del cumpleaños de mi hijo, enero 28, ujú, el Ovaldito, en Venezuela se había implementado un sistema de cambio llamado Recari ujú. y el 100% de los clientes nuestros, 100% eran venezolanos y dependían de la actividad de la divisa. Cuando eso se paraliza, los empresarios en Miami, los venezolanos, que eran casi todos de freight forward, o sea, de De carga, envío. de Ujú. envío, decidieron no seguir haciendo publicidad. Y bueno, ahí me vi yo en la situación difícil, creo que ha sido la más dura porque además fue comenzando. Y llamé a un amigo llamado Luis Ángel Rincón, que era dueño y es dueño, la familia Rincón, de una empresa muy sólida en Venezuela llamada Clover, que estaba establecida aquí y que nos había apoyado desde un comienzo. Y lo llamé y le dije, Luis Ángel, necesito hablar contigo y debe ser hoy. Y tráete la chequera porque vamos a hablar de cobre. A las 5 de la tarde de ese día nos vimos en lo que hoy es el Hereford Grill, que se llamaba Caballería Rusticana. Y le dije, bueno, la tenéis fácil. Y me dice, bueno, antes que comencemos a hablar, vamos a pedir una botellita de whisky. Para que, pedimos la botella de whisky. Le digo, bueno, aquí la tenéis fácil. O me compráis un año de publicidad y me lo pagáis mañana. Ujú. O me prestáis $20,000, pero me los dais mañana. O te asocias al periódico, voy a ver cuál queréis. Entonces me dice Luis Ángel, bueno, mira, como me dijiste que trajera la chaquera, yo te voy a decir, yo sé que tus problemas no son de lo que estamos hablando. Te voy a dar un cheque ya de $5,000 y mañana a las 10 de la mañana te digo qué vamos a hacer. Pero por lo menos por ahora vamos a rascarnos. Bueno, Y se bebieron la botella. pasó la botella. Al otro día a las 10 de la mañana me voy a su oficina, Clover, y me recibe con otro cheque de $65,000. Verga. Entonces, a las 5 de la tarde de ese lunes, era un lunes, yo no tenía ni $2 para el Vale Parque y al otro día a las 10 tenía 70,000. Sí. Clover no solo me ayudó en ese sentido, sino que me albergó por casi 2 años en la oficina y fue un aliado al cual agradezco eternamente. A los 2 años y medio le devolví, le compré las mismas acciones que me había comprado al mismo precio, que eso tiene otro valor, ¿me entiendes? Ujú. Me dijo, el día que me la vaya a comprar, Osvaldo, me las compras al mismo precio. Y así fue. De tal manera que ese fue un momento muy difícil. El otro momento difícil cuando el acto terrorista de las Torres, porque se Ujú. nos vino la publicidad muy abajo. Bueno, de hecho nacimos con problemas porque nacimos el mismo día del huracán Andrew. Del Ese día fue huracán, exacto. problemático, ¿no? Y así por el estilo, el huracán Katrina en el 2005 también nos dio duro porque afectó mucho el mercado. Y ahora Bueno, la y fíjate que ahorita en estos 28 años, siempre la fecha va a ser fecha de huracanes, y de hecho ahorita para el área de Texas está cayendo, hoy está hay empezando. alerta con Laura en este momento. Así es. Entonces, bueno, y después ahora esta pandemia que nos tiene pues trabajando a media máquina desde el mes de marzo. Pero ese es más o menos una síntesis de lo que ha podido acontecer y de los momentos más difíciles. Ahora, Osvaldo, exacto, es el venezolano de Miami, es el venezolano
que ha logrado hacer franquicias, que es el venezolano que está en Colombia, es el venezolano que está en Houston, es el venezolano que está en Panamá. O sea, son esos aliados que en este momento, en la actualidad, en una época de la era tecnológica, vemos que han ideado algunas, tienen algunas ideas frescas y están uniendo lo que es una edición, que vemos una edición digital que están sacando entre Sí, todos. global, una vez al mes. Es un esfuerzo, sí, de todos los franquiciados, Panamá, Houston, Costa Rica, Colombia, Madrid, Miami. Y bueno, eso es lo que nos obliga a esta pandemia. Hay que reinventarse porque hay que seguir existiendo y hay que seguir estando circulando. Pues no hemos dejado el papel, en el caso de nosotros, no hemos dejado el papel porque siempre, como hemos dicho, los periódicos comunitarios siempre tendrán un espacio porque si bien es cierto que la noticia está globalizada, que la información se sabe al minuto en cualquier parte del mundo, no es menos cierto que la noticia comunitaria, la que sucede a tu alrededor, no se globaliza y sigue interesando y sigue habiendo interés en tener los testimonios plasmados en un papel. Ahora, en esos proyectos también en algún momento salió la idea del venezolano TV, Sí, cuando como no. salió. Salió Y ese, el 23 de enero del 2013 una idea que debo decirlo con la responsabilidad y con la honestidad, surgió entre Orlando Urdaneta y mi persona. Y, y Miguel Ferro, que fue el gran motivador, el impulsor, el que le dio la fuerza que necesitaba el proyecto. Y arrancamos un 23 de enero porque lo que significa hoy las redes sociales, ya estábamos metidos en el streaming, o sea, comenzamos con un streaming y que tú también tuviste en el Venezolano TV, Miguel, y en el 5 de diciembre de ese año nos fuimos a la plataforma, vamos a decir, tradicional, que es la pantalla a través de Conca. El proyecto ya es una realidad, ya va para cumplir 7 años. Yo estoy separado de la operación como tal, algunas circunstancias, bueno, ajenas a nuestra propia voluntad, pero seguimos siendo accionistas, tanto Saúl Campanella, Carlos Méndez y yo de ese canal. y Y y la cabeza creativa del proyecto. bueno, sí, fue la idea, la desarrollamos, la mantuvimos y la operamos por 4 de los 6 años que tiene. De tal manera que también es un producto del grupo editorial. Ahora, Osvaldo, dentro de estos años del grupo editorial El Venezolano eh, y los sacrificios que se han hecho, además no todo ha sido color de rosa, también ha habido momentos en los que ha habido molestias con personas, hay amigos que ya no son amigos, Sí, tristemente. personas que, bueno, que han salido, como uno dice, ¿cómo es? Con las patas cruzadas. Sí, bueno, y es muy normal que eso suceda. No lo provoca uno. Yo de verdad que siempre he tenido como filosofía la suma de voluntades, de afectos, de cariño. Creo que es mucho mejor sumar que dividir en todo. Pues si suma, es mejor sumar dinero que dividir dinero. Es mejor sumar amistades que dividir amistades. Pero no, siempre sucede lamentablemente, ¿no? No, y de verdad que en este punto también te agrego que es impresionante donde uno puede llegar. En cualquier parte, acá en los Estados Unidos, y uno llega y dice, bueno, Miami, o el venezolano Newspaper, Osvaldo Muñoz, y la gente te dice, yo conozco a Osvaldo de tal sitio. Y de verdad yo a veces te pregunto, mira, por aquí en Nueva York, en Austin, en Orlando, conocí a fulanito, y tú me dices, sí, ese bebíamos allá en la esquina de no sé dónde, allá en Maracaibo, nos conocíamos en Caracas, nos conocimos en tal sitio que es la serie, es la gran amistad que tú puedes haber desarrollado, además de que te reconozco la gran memoria que tú tienes también, de poder recordar a todas esas personas. Bueno, con esta cabeza hay que tener memoria. No, sí, imagínate, es que porque lamentablemente, yo digo lamentablemente porque si una de las cosas que ha permitido al grupo editorial y al venezolano estar donde está ha sido la confección del equipo. Ha sido una confección de hombres y mujeres que unos 15 años, otros 18, otros 20, que han conformado y que han pasado por el venezolano. Y yo creo que no existe ninguna persona que haya pasado por el venezolano que genere una enemistad, ni mucho menos. Somos amigos todos, otros han salido a mejores oportunidades, han triunfado y eso nos complace de sobremanera. De Pero esos, de esos 28 años, Osvaldo,
¿quién se mantiene aún contigo del inicio de ese proyecto? ¿Hay alguno que esté todavía allí contigo? No, bueno, el más antiguo es José y Silvia, ¿no? Que 22 años son los Ujú. más antiguos, ¿no? El doctor Luis Prieto sigue, que vamos a decir, fue como llegó a la segunda edición y sigue escribiendo con nosotros y mantiene pues una relación directa, ¿no? Pero, pero han sido muchos, ¿no? Sandra está con nosotros y tiene, yo creo que Sandra tendrá 17, 18 años con nosotros, ¿no? Pocho Prieto tiene ya 10 años con nosotros, que es el último diseñador. La Y última adquisición que la tuviste. última adquisición. Entonces, bueno, ahí que ha sido extraordinaria por lo demás. Son muchos, ¿no? Bueno, lamentablemente en este pasaje también, Miguel, Ujú, se han ido dos compañeros que quisimos mucho, el señor Omar Betancourt, que fue un distribuidor nuestro que tuvo por más de 15 años, ujú. y el señor Raúl López recientemente, hace las dos Recientemente. semanas, y tuvo más de 11 años con nosotros. Es lamentable, ¿no? También lo lamentable de Pedro Mena, que es un miembro activo de nuestra Ujú. comunidad, que en la edición que sale mañana a ambos les rendimos pues un modesto homenaje. Osvaldo, en esos 28, además, la lucha ha sido contra el régimen venezolano. Es una lucha que tú mantienes de frente siempre a las críticas hacia el régimen venezolano desde Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Tu familia se mantiene en el Zulia, Maracaibo. No ha sido fácil porque es el momento de no poder ir a Maracaibo en un principio, de no poder estar allá. Y también son esos familiares que allá has perdido porque pierdes un hermano y recientemente pierdes a tu mamá también. ¿Cómo se siente, cómo es vivir ese momento? Sí, es frustrante, muy frustrante, sobre todo si alguna desventaja tiene la ausencia, el haber estado aquí por mucho tiempo, ha sido ese, ¿no? Ha sido esos momentos tan dolorosos que no solo perdí un hermano mayor, que no pude estar, después perdí otro hermano repentinamente y bueno, por lo menos me dio la oportunidad de ir un par de días y más recientemente, hace menos de un mes, a mi mamá, hace un poquito más de un mes y siente, te pega, porque bueno, tienes la solidaridad de tu familia de aquí, de tus amigos, pero siempre pues el deber ser, lo que debe ser, estar uno en esos momentos con su familia, con sus hermanos, con sus sobrinos, con la gente de uno, que a la final son la gente de uno, la que nos corre el mismo torrente sanguíneo. Y es doloroso, es muy doloroso. Osvaldo, ¿qué te decía, qué te comentaba tu mamá cuando tenías ese sueño, cuando llegaste y dijiste, yo me voy a los Estados Unidos, voy a comenzar a hacer radio y me imagino que tú la llamabas en un momento y hablabas con ella, mamá, la No, cosa no está fácil, aquí está sí, difícil. mamá fue una mujer muy elocuente, de buena conversa, de llevar siempre a la conversación gratos recuerdos. Creo que eso fue una de sus virtudes, ¿no? Y siempre apoyaran lo que sus hijos han decidido hacer. Siempre pues teniendo a Dios por delante, la bendición, la protección, la orientación de madre que nunca debe faltar y nunca nos faltó, a Dios gracias y ya hombres hechos y derechos, viejos, siempre pues con esa veneración, con ese respeto, con escuchar la bendición. Una enseñanza permanente. Mi mamá quedó viuda muy joven y bueno, y nos crió a todos, nos hizo profesionales a todos y fue una madre, como todas las madres del mundo, una madre ejemplar. ¿Si lograste hablar con ella días antes de que muriera? Sí, sí, con cierta periodicidad hablábamos, sí, como no, yo diría que unos 10 días antes más o menos, pero siempre manteníamos un contacto telefónico por lo menos. Osvaldo, 28 años del venezolano, 28 años que se dicen fácil, 28 años que los podemos resumir aquí así a cortico en estos minutos que hemos hablado, pero ¿qué viene ahora para el venezolano? ¿Qué viene Bueno, para Osvaldo se Muñoz? nos quedaron en el tintero en este 2020, digo se nos quedaron porque ya no la vamos a hacer ahora, dos franquicias, una de Santiago de Chile, que ya estaba lista, totalmente lista, pero primero fueron los disturbios y después la Ujú. pandemia, y una en Galicia, que ya está lista, totalmente lista. Con toda seguridad, en el primer trimestre del 2021, esas dos franquicias comenzarán a operar, tanto la de Chile como la de Galicia. Eso es el... Proyecto, el proyecto televisivo, el venezolano Bueno, TV en sí, España, se mantiene. no, él no se mantiene, es parte de lo que podamos hacer con la franquicia del periódico en Madrid y la Ujú. franquicia de Galicia ahora.
Entonces está dentro del proyecto reactivarlo a través del streaming, ¿no? Ok. Bueno, Osvaldo, Bueno, agradecido por estos no, a minutos. ti. Te lo había comentado que, bueno, esto vamos a hacer una serie. Ojalá podamos ir conversando ya en esto, con cierta periodicidad también a través de Saludos. esta vía Se está y podamos ir uniendo, compartiendo información de España. Miguel, se está uniendo Dígame, mi compadre Argeni Carrullo, que tuvo de cumpleaños reciente. ahí, Se está ahí está uniendo a la conectado. conversación. Así que saludos. Y bueno, muchas bendiciones, Miguel. Muchas gracias. De verdad, me complace mucho que estos 28 años hayan tenido el interés de muchos de escuchar estas historias y que, bueno, que sirva de estímulo, más que de cualquier cosa, más que de ejemplo, de estímulo, para poder seguir haciendo las cosas, ¿me entiendes? No hay que darse por vencido y sobre todo el mensaje que dejo en todas estas conversaciones que tenemos, estar convencido de lo que vas a hacer. Si estás convencido en la China, en Pekín, en Miami, en cualquier parte del mundo, lo vas a lograr por difícil que sea. Pero fundamentalmente tienes que estar convencido de que lo que vas a hacer te satisface, que es bueno y que lo vas a hacer, lo vas a empujar hacia adelante. Así que, Mira, Osvaldo, hay que agregar que son 28 del venezolano Newspaper como tal, y bueno, y sus agregados en las franquicias que van cumpliendo años también ya por allí. Pica Booking Magazine, que es un proyecto también de de mi Julio hijo, Muñoz y su esposa Carmen, que y acaba de el cumplir, Trabase, está en los 6 años, y el ya Pica Trabase Booking también Magazine hoy, también. y además hoy cumple 7 la nieta. Sofía, 9 que la es la nieta, modelo perdón, principal de la revista. 9 sí. O sea que está casi cerquita en la revista. O mejor dicho, la revista está cerquita de ella. De tal manera que, Miguel, mil gracias, mil gracias, mil gracias por esta oportunidad. Y ojalá nos veamos antes del 29. Claro que sí. Dale, Osvaldo. Bueno, chévere, muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, gracias a quienes están allí conectados y quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales, a través del YouTube también. Osvaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial del Venezolano, 28 años del Venezolano Newspaper. Una historia que hay que leerla, hay que revisarla por todos los ámbitos. Además de conocer esa historia de los logros y los esfuerzos, es la parte humana también que hay que conocer en este sentido también. Osvaldo, muchísimas gracias. Hasta Gracias a ti, Miguel. un próximo encuentro por esta vía. Pues seguro que sí.